Estas son las noticias de hoy, viernes 21 de noviembre del 2025, y en los titulares más impactantes de la jornada: joven muere y 7 heridos en brutal choque en Mayagüez. Muere hombre tras atacar a policía con arma blanca en Barceloneta. Asesinan a joven de 26 años y otro resulta herido en el residencial de Guayama. 2 hombres mueren en el residencial Lloren Torres en Santurce. Comerciante herido de bala en brutal robo domiciliario en Guaynabo. Caen 2 ligados a escalamientos usando autos para destrozar negocios en Fajardo, Caguas, Carolina, San Juan y Bayamón. Encuentran cuerpo en descomposición frente a iglesia en Guayanilla. Todo esto y más noticias de toda la isla aquí en Puerto Rico Informa. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo. Si te gusta mantenerte informado sobre lo que realmente ocurre en Puerto Rico, dale like al video, suscríbete y deja tu comentario, que es muy importante para nosotros. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. Un joven de 26 años perdió la vida y otros 7 jóvenes entre las edades de 20 a 28 años resultaron heridos, 4 de ellos en condición grave, en el aparatoso accidente fatal registrado exactamente a las 2:22 de la madrugada de hoy viernes en la carretera PR2, intersección con la calle Nenadish en Mayagüez. Un choque violento entre un Hyundai y un BMW, según la investigación preliminar, ocurrió cuando el vehículo conducido por un joven de 21 años que salía desde la calle Nenadish hacia la PR2 con 4 pasajeros a bordo, fue impactado brutalmente por el lado izquierdo por otro auto, provocando que 3 de los ocupantes del BMW salieran expulsados y que varios de los ocupantes del Hyundai quedaran pillados dentro del vehículo. El fallecido, uno de los jóvenes expulsados, murió posteriormente en el hospital, mientras que todos los heridos fueron trasladados a distintas instituciones hospitalarias del área de Mayagüez, donde 5 de ellos permanecen en condición crítica. La policía confirmó que al conductor del vehículo impactado se le realizó una prueba de aliento arrojando 0.11% de alcohol, mientras al otro conductor se le tomó prueba de sangre en la institución médica, investigándose además si hubo exceso de velocidad, ya que se alega que uno de los grupos regresaba de una actividad. Unidades de la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez, Servicios Técnicos y la Fiscalía mantienen cerrada la PR2 desde la calle Luis Lloren Torres hasta la calle Duscombe, exhortando a conductores a usar rutas alternas como la PR64, el Litoral y la calle Ramón Emeterio Betances, mientras continúan procesando la escena en uno de los accidentes más severos reportados este año en el área oeste de Puerto Rico. Un hombre identificado como Rafael Acosta Centeno, de 54 años y residente de Barceloneta, murió tras recibir un disparo durante una intervención policíaca en la que, según la información oficial, atacó con un arma blanca a un policía municipal que investigaba una querella por un individuo agresivo en la carretera PR682, kilómetro 4.2, cerca de la calle Cité, en el barrio Garrochales en Barceloneta, incidente que se tornó crítico luego de que el propio agresor alertara que quemaría su hogar con su madre intentar incendiar su vehículo y bloquear a la vía, lo que provocó la llegada urgente de la policía municipal, donde al visualizarlos, Acosta Centeno se abalanzó sobre uno de los agentes, lo apuñaló, obligando a otro uniformado a repeler la agresión con su arma de fuego, hiriéndolo de bala. Personal de emergencias médicas transportó tanto al agente herido como al ciudadano al hospital de Manatí, donde el agresor falleció mientras recibía atención médica, mientras el agente permanece en condición estable. Múltiples unidades se hicieron cargo de la escena, incluyendo al distrito de Barceloneta, quien investigó preliminarmente, y posteriormente la División de Agresiones del CIC de Arecibo junto a la Fiscalía asumieron la pesquisa, que también incorporó información de que el hombre tenía historial de problemas de salud mental, había sido hospitalizado anteriormente y que su madre, presente en la escena, recibió apoyo emocional mientras la uniformada continúa esclareciendo las circunstancias, completando entrevistas y recopilando evidencia. El joven Donovan López, de 26 años y conocido como Árabe, fue identificado como la víctima fatal del asesinato ocurrido a las 3:43 de la tarde de ayer jueves, frente al edificio D44 de residencial Luis Pález Matos en Guayama, donde una llamada al sistema de emergencias alertó sobre múltiples disparos, y al llegar los agentes encontraron el cuerpo de López con múltiples heridas de bala que le causaron la muerte en el acto. La investigación reveló además que López era vecino de Arroyo y tenía expediente criminal por violencia
violencia doméstica, cuyo desenlace judicial no ha sido revelado, mientras que un segundo hombre de 30 años resultó herido de bala en el brazo izquierdo, siendo transportado a un hospital donde permanece en condición estable. El caso fue asumido por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama en unión a la Fiscalía, quienes trabajan la escena y recopilan evidencia en un año donde ya se contabilizan 407 asesinatos. Los hombres José Luis Rivera Rivera y Ernesto Marrero Luyanda, ambos de 39 años, fueron identificados como las dos personas halladas muertas a las 5:43 de la madrugada de hoy viernes dentro de un apartamento de residencial Luis Lloren Torres en San Juan, luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara sobre una situación sospechosa en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron ambos cuerpos sin signos de violencia, pero localizaron en la escena lo que aparenta ser sustancias controladas, por lo que las autoridades investigan si se trató de una sobredosis, mientras los cadáveres serán trasladados al Instituto de Ciencias Forenses, donde la autopsia determinará la causa y manera de muerte. La investigación quedó en manos de la División de Homicidios del CIC de San Juan en unión a la Fiscalía, en un caso que mantiene a las autoridades analizando evidencia y entrevistando testigos para aclarar completamente las circunstancias que rodean este doble hallazgo fatal en uno de los residenciales más grandes del país. El comerciante propietario del colmado Manolo, un hombre de 63 años, fue identificado como la víctima principal del violento robo domiciliario ocurrido en la mañana de ayer jueves en el barrio Mamey 2 en Guaynabo, donde dos individuos armados y enmascarados irrumpieron entre las 9 y 10:30 de la mañana en su residencia localizada en la carretera PR 834, kilómetro 8.3 calle Peña, sorprendiendo primero a su esposa en el patio, anunciándole el asalto y obligándola a entrar a la vivienda, donde se encontraban sus dos hijas, su hijo, su nieto de 4 años y su padre, a quienes los criminales ataron de pies y manos, dividiéndolos en distintas habitaciones y encerrándolos mientras buscaban dinero. Según el subdirector del CIC de Bayamón, los asaltantes lograron apropiarse de aproximadamente $9,000 en efectivo, tras localizar una caja fuerte, momento en que el comerciante intentó escapar para pedir ayuda y los delincuentes le dispararon en múltiples ocasiones, alcanzándolo en ambas piernas, mientras afuera continuaron detonando sus armas hasta abandonar la escena, llevándose además la guagua Nissan Pathfinder color oro de 1995 del perjudicado, vehículo que aún no ha sido recuperado, mientras en la escena se levantaron decenas de casquillos y se maneja información que apunta a que estos individuos podrían pertenecer a una pandilla dedicada a atacar comerciantes. El hombre herido fue trasladado inicialmente a Manatí y luego al Centro Médico de Río Piedras, donde permanece en condición estable mientras el caso fue referido a la División de Agresiones del CIC de Bayamón. La investigación continúa activa con la revisión de cámaras, entrevistas a testigos y una amplia pesquisa. Antes de continuar con más noticias, si te gusta el contenido dale like al video, comenta y suscríbete para poder continuar con el canal. Los individuos Wilberto Alemán Betancourt y Félix Manuel Contreras Martínez, ambos residentes de San Juan y con expedientes criminales, fueron arrestados en la urbanización Jardines de Country Club en Carolina, como principales sospechosos de pertenecer a una organización criminal dedicada a cometer decenas de escalamientos y robos de vehículos en Fajardo, Caguas, Carolina, San Juan y Bayamón, utilizando un modus operandi violento que consistía en hurtar autos, especialmente vehículos resistentes, para luego estrellarlos contra las entradas de los negocios y forzar acceso, apropiándose de efectivo, mercancía y propiedad. Según explicó la policía, la organización robaba los autos para utilizarlos en los escalamientos, provocando miles de dólares en daños estructurales, práctica que quedó evidenciada en casos como el reciente robo en la farmacia Caridad en Carolina, donde cámaras captaron un vehículo gris impactando la puerta principal en retroceso para permitir que dos sujetos cargaran con dos cajas registradoras con alrededor de $200, causando además daños estimados en $4,000, y en una serie de asaltos registrados en la carretera 853 del barrio Barrazas, afectando a negocios como Paco Quique, La Gran Parada y el Centro WIC. Los arrestos formaron parte de un operativo combinado entre la División de Vehículos Hurtados, la División de Inteligencia del CIC, la
Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales y la Policía Municipal de San Juan y Bayamón, donde incluso se utilizó tecnología para el monitoreo vehicular y se informó que uno de los detenidos posee estatus migratorio no definido, mientras ambos permanecen bajo custodia del CIC, mientras la evidencia se consulta con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales. La cooperación de los comerciantes afectados ha sido clave para la identificación de los sospechosos y que podría desarticular una de las redes de escalamiento vehicular más activas en el área metropolitana de Puerto Rico. El cadáver de un hombre, aún sin identificar, fue hallado en estado de descomposición la noche de ayer jueves a eso de las 10:16 en los predios de la carretera PR 132 justo frente a la iglesia Manantial de Amor en Guayanilla, luego de que un querellante alertara a la policía tras percibir un fuerte hedor cerca de su residencia. Agentes acudieron al lugar, realizaron una búsqueda detallada en el área y localizaron el cuerpo, cuyo estado avanzado de descomposición impidió una identificación inmediata y dejó sin confirmar las causas de la muerte, por lo que la escena fue asegurada para preservar evidencia. La investigación quedó a cargo de la División de Homicidios del CIC de Ponce en unión a la Fiscalía, quienes continúan con el análisis de la escena y coordinan con el Instituto de Ciencias Forenses el traslado del cuerpo para determinar causa y manera de muerte. Alexis Cintrón Santos, de 30 años y residente en Bayamón, fue arrestado luego de que agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón diligenciaran una orden emitida por la jueza Aida Meléndez Juarbe, tras una investigación que reveló que presuntamente vendió armas de fuego modificadas a un agente encubierto de la policía en un hecho ocurrido el 24 de enero del 2024. Según la uniformada, la orden de arresto incluía una fianza de $2.5 millones y fue ejecutada por los agentes, quienes lograron la detención del sospechoso, que no pudo prestar la cuantiosa fianza y fue fichado e ingresado a la institución correccional de Bayamón anexo 705, donde permanecerá hasta su vista preliminar. María de Lourdes Carrero Hernández, de 56 años y residente en Añasco, fue arrestada por agentes del negociado de inteligencia y arrestos especiales de Mayagüez, en coordinación con el distrito de Añasco, luego de que pesara sobre ella una orden de arresto con una fianza de $50,000, emitida por la jueza Jessica Rodríguez Maldonado, relacionado al incumplimiento de una orden de protección. Según la investigación preliminar, la orden respondía a un incidente ocurrido el 16 de noviembre, cuando Carrero Hernández habría entrado ilegalmente a la residencia del perjudicado, brincado un portón y accediendo al interior del hogar, lo que constituía una infracción directa a la orden vigente. Tras su arresto, la mujer fue llevada ante la jueza Anelis Carlos Rivera del Tribunal Municipal de Mayagüez, quien mantuvo la fianza impuesta, y al no poder prestarla fue ingresada a la institución correccional de Bayamón, donde permanecerá hasta la vista preliminar pautada para el 3 de diciembre. Jean Casanova Talavera, de 40 años y residente de Atillo, enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada luego de que agentes de la División de Propiedad del CIC de Arecibo completaran una investigación que reveló que entre el 14 y el 27 de agosto, presuntamente se apropió de mercancía perteneciente a la tienda Walmart de Atillo, valorado en $1,533.26, como parte de un esquema que quedó al descubierto mediante revisión de evidencia y sistemas de seguridad del establecimiento. Se consultó el caso con la Fiscalía, quien radicó 2 cargos criminales por los delitos señalados, siendo presentado ante la jueza Mirna Sullivan del Tribunal de Arecibo, quien tras evaluar la prueba determinó causa para arresto e impuso una fianza global de $5,000, la cual el acusado no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar, mientras el CIC continúa afinando detalles de la pesquisa para la fase procesal siguiente. Carlos Negrón Chévere, de 38 años y residente de Sidra, fue acusado formalmente por las autoridades luego de que una investigación del Distrito Policíaco de Sidra revelara que durante la noche del 18 de noviembre llegó a la residencia de sus padres adultos mayores, causó daños agravados a la puerta principal y los amenazó de muerte, acciones que provocaron la inmediata intervención policial y la posterior radicación de cargos por maltrato a personas de edad avanzada, daños agravados y portación y uso de armas blancas. Se consultó el caso con la Fiscalía, quien refirió la presentación de la prueba ante el juez Carlos Capó Hernández del Tribunal de Caguas, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $60,000, la cual Negrón Chévere no pudo prestar, siendo fichado e ingresado en el complejo correccional de Bayamón mientras la Fiscalía continúa con la preparación del expediente.
José Perfume Velázquez, de 38 años y residente en Mayagüez, enfrenta cargos por maltrato bajo la Ley 54, luego de que agentes del precinto de Monteatillo completaran una investigación que reveló que el 17 de noviembre a las 7:56 de la noche en Río Piedras fue arrestado tras un incidente de violencia de género en el que presuntamente provocó daños a una estatua de gran tamaño valorada en aproximadamente $2,000, además de afectar otras pertenencias de la víctima. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación de los cargos, y la prueba fue presentada ante la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $20,000, la cual el acusado no prestó, por lo que fue fichado e ingresó a la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, quedando pendiente la fecha de su vista preliminar mientras la investigación continúa bajo los parámetros de la Ley 54 y la Fiscalía evalúa evidencia adicional. Ángel Olivera Rivera, de 61 años, fue acusado formalmente luego de que un juez del Tribunal de Arecibo encontrara causa para arresto en su contra por el presunto asesinato de su sobrino, identificado como Christopher Lee Rosado Oliveras, de 40 años, a quien, según la pesquisa, Olivera Rivera le habría disparado a las 11:50 de la mañana del pasado lunes en Barceloneta, provocándole heridas de gravedad que requirieron su traslado inmediato al Centro Médico de Río Piedras, donde posteriormente falleció. La investigación reveló además que el imputado enfrentará cargos por asesinato en primer grado, portación y uso de armas de fuego sin licencia, disparar o apuntar armas de fuego, destrucción de evidencia y declaración falsa, siendo presentado ante el magistrado, quien le impuso una fianza de $1 millón, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en prisión mientras continúa el proceso judicial. El agente de la policía Félix Alexis Rivera Alicea, de 44 años, fue acusado formalmente luego de una investigación de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área de Guayama, que reveló que el funcionario presuntamente divulgó material de contenido íntimo perteneciente a la víctima sin su consentimiento, un hecho ocurrido el 3 de marzo del 2024. Además de enfrentar un cargo por maltrato, se consultó el caso con la Fiscalía y tras presentarse la prueba ante el juez Héctor Castro Cintrón del Tribunal de Guayama, se determinó causa para arresto, imponiéndose una fianza de $14,000, la cual fue prestada, por lo que el acusado quedó en libertad bajo supervisión electrónica, mientras el caso fue señalado para vista preliminar el 4 de diciembre. Dos mujeres y un hombre, este último portando un cuchillo en la boca de manera inusual, protagonizaron una apropiación ilegal en la tienda Walmart del Centro Comercial Plaza del Sol en Bayamón, incidente reportado durante la tarde de ayer cuando, según la querellante, las dos mujeres seleccionaron varios artículos, los colocaron en un carrito de compras y lo dejaron estratégicamente cerca de la salida, mientras el hombre llegó poco después, tomó el carrito y salió del establecimiento sin pagar, apropiándose de mercancía valorada en aproximadamente $1,018.99. La investigación preliminar estuvo a cargo del precinto de Bayamón Norte, quien refirió el caso al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, unidad que ahora continúa la pesquisa revisando cámaras de seguridad, recopilando evidencia y trabajando para identificar plenamente a los tres sospechosos en un esquema que aparenta haber sido planificado. Una mujer de 31 años fue víctima de un robo a mano armada durante la tarde de ayer en la carretera 827 del barrio Ortiz en Toa Alta, donde, según su testimonio, mientras permanecía detenida dentro de su vehículo observando una residencia en venta, un auto se le atravesó bloqueando su paso y de este se bajaron dos individuos encapuchados y uno de ellos armado, quienes mediante intimidación y amenazas le arrebataron de su brazo un reloj marca Invicta, además de un bulto que contenía en su interior la suma de $30,000 en efectivo. Tras consumar el asalto, los delincuentes abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la víctima, mientras la investigación inicial estuvo a cargo del Distrito Policíaco de Toa Alta, quien posteriormente refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, donde continúa una pesquisa activa para identificar a los sospechosos, revisar cámaras de seguridad y establecer si este incidente podría estar vinculado a organizaciones criminales dedicadas a robos selectivos en el área norte. Dos individuos cometieron un escalamiento tipo impacto durante la mañana de hoy viernes en el colmado Wick, ubicado en la marginal Las Dolores en Río Grande.
donde según la investigación preliminar de la policía, los sospechosos llegaron a bordo de un Kia Soul gris con el cual impactaron la entrada del establecimiento usando la parte posterior del vehículo, forzando acceso al interior para luego apoderarse de la caja registradora. Tanto los daños estructurales como la propiedad hurtada fueron valorados en $15,100, en un incidente que refleja un modus operandi similar al utilizado recientemente por bandas que emplean vehículos para romper puertas y vitrinas, y así obtener acceso rápido antes de huir de la escena. Agentes del distrito de Río Grande atendieron inicialmente la querella y refirieron el caso a la División de Propiedad del CIC de Fajardo, unidad que ahora continuará con la pesquisa, incluyendo análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y posible conexión con otros casos de escalamientos violentos en la región este de Puerto Rico. El restaurante Asador Boricua, ubicado en el kilómetro 32.9 de la carretera PR3 en Luquillo, fue blanco de un escalamiento durante la tarde de ayer jueves, luego de que, según el propietario y querellante, un individuo, aún sin identificar, ocasionara daños a la puerta corrediza del área de la barra para lograr acceso al interior del establecimiento, donde se apropió del sistema de venta electrónica, una licuadora industrial, equipo de internet, el monitor del sistema de cámaras de seguridad y $200 en efectivo, aunque el valor total de la propiedad hurtada y los daños no han sido estimados. El patrón refleja un ataque dirigido a equipos esenciales para la operación del negocio, lo que agrava el impacto económico del incidente. Agentes adscritos al distrito de Luquillo atendieron preliminarmente la querella y refirieron el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, quienes ahora continúan con la investigación, revisando posibles grabaciones externas, entrevistando testigos y levantando evidencia para identificar al responsable. La investigación que movilizó la tarde de ayer jueves a unidades policiales tras el hallazgo de un bulto sospechoso en la sucursal del Banco Popular en Galería San Patricio en Guaynabo concluyó como una falsa alarma, luego de que la seguridad del banco alertara a la 1:35 de la tarde sobre una mochila abandonada dentro del establecimiento, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia, provocó el desalojo total de la sucursal y el establecimiento de un perímetro de seguridad por parte de la Oficina de Explosivos, cuyas unidades revisaron el área mientras se verificaban cámaras de vigilancia y se gestionaba la identificación del bolso, hasta que finalmente el dueño del bulto, descrito como un cliente habitual, regresó al lugar y confirmó que había olvidado involuntariamente su mochila, tras lo cual se inspeccionaron sus pertenencias. Se descartó por completo la presencia de artefactos explosivos y la policía cerró la investigación. Una residente de la urbanización Turabo Gardens, primera sección en Caguas, se convirtió en víctima de un escalamiento reportado hoy a las 9:42 de la mañana, luego de que, según su testimonio, un individuo lograra acceder al interior de su vivienda a través de la puerta posterior, de donde se apropió de un reloj con pulsera plateada y una sortija, artículos cuyo valor no fue detallado, pero que forman parte de la evidencia recopilada por la uniformada. Agentes del distrito de Caguas atendieron inicialmente la querella y notificaron al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, que asumió la pesquisa y continuó investigando el caso mediante entrevistas, levantamiento de huellas y revisión de posibles cámaras de seguridad del sector, en una zona donde los residentes han expresado preocupación por recientes incidentes similares. Policías municipales de Bayamón investigan un escalamiento ocurrido en horas de la mañana en el comercio B-World PR, ubicado en la carretera PR2 en Atotejas, en Bayamón, donde, según la información preliminar, el querellante alegó que un individuo o varios causó daños a la puerta posterior del establecimiento para lograr acceso al interior del local y, una vez dentro, se apropió ilegalmente de $2,050 en efectivo, cantidad que fue sustraída sin dejar rastro de los responsables. La investigación inicial estuvo a cargo de la policía municipal, quien documentó daños, verificó la escena y refirió el caso al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, unidad que continúa con la pesquisa mediante revisión de cámaras, recopilación de evidencia y entrevistas. Un individuo aún no identificado protagonizó una apropiación ilegal en el garaje Total, ubicado en el kilómetro 12.3 de la carretera 153 en el barrio San Ildefonso de Coamo. Incidente reportado a las 9:25 de la mañana, cuando el querellante observó mediante las cámaras de seguridad que el sujeto se acercó a las máquinas de juego tragamonedas y, utilizando un objeto que extrajo de uno de los bolsillos de su pantalón, logró abrir 3 de las máquinas, apropiándose de $1,001 en efectivo antes de
abandonar el lugar a bordo de un Kia Seltos color azul. El distrito policíaco investigó preliminarmente la querella y el caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del 6 de Bonito, que continúa con la pesquisa mientras revisan videos, recopilan evidencia y buscan identificar al sospechoso responsable del atraco. En Guayama, el drama humano que rodea a don Rafael Torres, un hombre de 78 años que ha dedicado su vida entera al hogar, que vio crecer a sus hijos y donde despidió a su esposa, estremeció ayer al país al revelarse que su vivienda en el barrio Olimpo se encuentra al borde del colapso, con un techo tan deteriorado que el propio anciano teme que pueda desplomarse mientras duerme, una situación que se agravó tras el paso del huracán María y que lo obligó a trasladarse a una improvisada área en la Marquesina que su familia habilitó para protegerlo, aunque la estructura principal continúa deteriorándose peligrosamente. Su hija Sheila Torres, quien vive cerca y le brinda apoyo constante, explicó que no cuenta con el espacio ni las condiciones necesarias para garantizarle una calidad de vida adecuada, mientras el municipio de Guayama confirmó mediante declaraciones escritas que el alcalde impartió instrucciones para que personal de la Oficina de Ayuda al Ciudadano visite hoy al septuagenario, lo oriente sobre las ayudas disponibles y evalúe alternativas, recordando además que en ocasiones anteriores ya se habían acercado para ofrecerle asistencia, pero que en aquel momento él insistió en permanecer en su hogar sin aceptar reubicación, mientras hoy la urgencia de una intervención crece ante riesgo estructural inminente y la necesidad de evitar que esta historia termine en tragedia. El Servicio Nacional de Meteorología anunció que el esperado frío navideño continuará sintiéndose en Puerto Rico y las Islas Vírgenes durante los próximos días, con mañanas más frescas, tardes menos calurosas y un descenso notable en las temperaturas hacia principios de la próxima semana, mientras un patrón de lluvias pasajeras domina el día de hoy debido a un leve sistema en niveles altos que mantiene aire fresco sobre la región. Para hoy viernes se anticipa un panorama variablemente nublado, con aguaceros dispersos en la mañana y tronadas aisladas en el suroeste en horas de la tarde, seguido por una disminución de lluvias al comenzar a entrar aire más seco desde el norte, mientras este fin de semana llegará con condiciones mucho más estables y secas gracias a una alta presión moviéndose desde el oeste. El sábado será mayormente seco y el domingo solo presentará lluvias aisladas en el este y el interior sin acumulaciones significativas. Las temperaturas seguirán descendiendo levemente, con máximas en los bajos 80 grados en la costa, mientras que en la montaña podrían registrarse mínimas tan bajas como los 50 grados Fahrenheit en noches despejadas, lo que marca uno de los descensos más notorios en el mes. En las costas, el riesgo de corrientes marinas se mantendrá moderado hasta el sábado en la noche para playas del norte y este, además de las Islas Vírgenes, reduciéndose luego a nivel bajo del domingo al martes, aunque el mar continuará picado en zonas expuestas. El pronóstico detalla para hoy máximas alrededor de 89 grados, vientos del este de 10 a 15 millas por hora y un 40% de probabilidad de lluvia, mientras en horas nocturnas se esperan mínimas de 78 grados con solo un 20% de probabilidad de aguaceros, y para el sábado cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas, máximas en 88 grados, descenso en la tarde y vientos del noreste entre 10 y 15 millas por hora, en un patrón típico de transición al clima fresco previo a la temporada navideña en la isla. Gracias por ver las noticias, no olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.